Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Saray Zawaya y gracias por acompañarnos en el canal Viaje Hispano de Lecciones para la Eternidad. Sean muy bienvenidos. Estamos estudiando la lección de la Escuela Sabática, creciendo en nuestra relación con Dios, y para hoy nos toca la lección número 12. Compártelo. Si usted gusta de este material, déjanos tus likes, déjanos tus comentarios, tus agradecimientos, tus peticiones para que podamos interceder por ustedes. Y suscríbanse al canal ya que sean parte de esta gran familia. Bien, hoy nos encontramos con dos personas muy importantes, muy especiales para nuestro canal. Y por esta parte nos acompaña Andrea, que ya lo conocen. Andrea, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias a Dios. Hermano David, Alex, gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí. Y bueno, quisiera aprovechar también este momento para mandar saludos a mi familia que se encuentra en Quillabamba, Perú. Así que les mando un gran abrazo y a todos los que nos están acompañando también. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Amén. Y por esta parte tenemos a nuestro querido amigo David, que nos acompaña semana tras semana. ¿Cómo te encuentras, David? Gracias a Dios, muy bien, Alex, y esperamos que esta lección haya sido una bendición para la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan cada semana. Amén. Hola querida familia, queremos hacerte una invitación especial para el 11º Congreso IAYE, que se estará desarrollando del día 15 hasta el 19 de este año. El título del Congreso será Los últimos clamores de Daniel y Apocalipsis, y tendremos como invitados al hermano Leonardo Amaral, al pastor Benjamín Prado y a Silverino Pugh. Las reservas estarán abiertas solo hasta el 10 de julio. Usted no puede faltar. Haga su reserva. Para mayor información, puede comunicarse con el número que está apareciendo allí en la pantalla. Y para comenzar vamos a tener una oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y bendito sea su buen nombre. Pedimos, Señor, que en esta hora nos puedas acompañar en el estudio de tu palabra. Queremos ser nutridos por tu palabra. Y también, Señor, que esa palabra que nos enseñas día a día pueda ser una bendición para los oyentes, para los que nos están viendo, Padre, a través de este medio. Pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, como mencionamos, estamos estudiando la lección 12, que hoy nos toca la dirección, ¿no? Un título interesante, compártelo. A través de las semanas anteriores, las lecciones anteriores, estudiamos muchos temas que han sido muy edificantes. La lección, y tanto la palabra de Dios, la Biblia nos enseñó cómo tener una relación con Dios, ¿no? Cómo debíamos tener esa relación íntima con el Señor. Ahora esta lección que dice el título, combátelo. Ahora, Dios nos enseñó a través de su palabra, a través de la lección que hemos estudiado, a tener una experiencia de relación, de comunión con Él. Ahora, ahora que hemos aprendido cómo tener esa relación, tenemos las herramientas. Ahora Dios nos dice, vive eso, ten una relación, pero también compártelo. Compártelo eso que has aprendido. Justamente es lo que vamos a estudiar eh, en esta hora. ¿Sí? Y el texto de memoria está en Isaías 54, que dice así: Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. El profeta está dando a entender que Dios es el que da la sabiduría, ¿no? Dios es el que, como el texto dice, que da lengua de sabios para saber hablar de aliento, palabras de aliento al cansado. Nosotros somos sus colaboradores con Dios para que podamos expresar, dar palabras de aliento, dar palabras de
ánimo a la persona débil, cansada, que está desanimado, y es el que Dios pone en nuestra boca su palabra. Mañana tras mañana me despierte el oído para que oiga cómo lo sabe. Nuestro Dios es un Dios sabio, un Dios instructor, que nos enseña cómo podemos compartir eso que Él nos ha enseñado primeramente a nosotros, esa experiencia que hemos tenido con Él. Y quiero leer un pensamiento. Esto está en la maravillosa gracia de Dios, el 7 de abril. Dice, como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y hemos hallado veraz. Y la última parte dice, podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece, ¿no? Y recuerdo que los apóstoles cuando empezaron a predicar, llenos del Espíritu Santo, dijeron, nosotros os predicamos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon a Jesús, ¿no? Y como para nosotros tenemos esa misma experiencia, con gozo, con alegría, compartimos, damos a conocer esa experiencia que tuvimos con el Señor. Y vamos a través del estudio de la semana, ¿no? De los días, vamos a ver todo eso. Antes de pasar al día siguiente, ¿tienen algún comentario? Andrea, David. Bueno, simplemente resaltar el título, compártelo. Yo creo que a medida que vayamos estudiando día por día, la lección nos va a mostrar, ¿no?, la forma sencilla cómo se puede compartir el Evangelio, que es producto de nuestra relación con el Señor. Así que va a ser una bendición, creo yo. Amén. Amén. Ahora, la lección nos dice del día domingo por testimonio, ¿verdad? Nos invita a que podamos estudiar Mateo 28, 18 al 19. Todos conocemos ese texto. Lo conocemos como la gran comisión que Dios nos dio a sus seguidores, primeramente a sus discípulos, ¿verdad? Luego a sus discípulos. Vamos a leer esos dos textos, ¿sí? O tres textos. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Utiliza palabras como todo, todas, todo, todas, ¿no? La lección destaca, de hecho, esa parte. Pero de pronto este texto, como cristianos, como adventistas, no hemos tenido una clara comprensión. Eh, Hay otros textos también que hablan la misión que tenemos que hacer, pero nos hemos enfocado, me hizo pensar bastante esto en esta semana, como iglesia, como pueblo. Hemos malentendido de pronto la misión que el Señor nos ha dado. Y es cierto que nosotros debemos dar el mensaje, debemos dar por testimonio, pero hay algo que nosotros hemos olvidado, ¿sí? Como pueblo, y es la preparación. Nuestra misión como iglesia es preparar un pueblo para recibir la lluvia tardía, ¿sí? El fuerte pregón se va a dar. Dar el mensaje al mundo entero viene como consecuencia de ese preparo, de esa preparación que hemos hecho con antelación, ¿sí? Entonces, esa parte muchas veces ¿no? Pensamos que, claro, el Señor nos manda a que prediquemos el mensaje, que llevemos el mensaje al mundo entero, y eso es cierto, pero nos hemos olvidado de algo primordial, que es la preparación. Como vuelvo y recalco, como adventistas tenemos una misión muy importante. En realidad, dos misiones importantes. Uno, preparar un pueblo
para recibir el derramamiento de la lluvia tardía y como consecuencia se va a dar el fuerte pregón, que sería el segundo propósito, llevar el mundo, llevar el evangelio al mundo entero. Y eso es muy primordial que nosotros entendamos, porque la Biblia nos dice, claro, vayan a ser discípulos, enseñen todas las cosas, pero no podemos dar el mensaje al mundo si nosotros no hemos tenido una experiencia con Jesús, no nos hemos preparado para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora que quisiera escuchar sus comentarios, eh, y antes de pronto pasar, ¿no? Yo creo que David va a citar Hechos 1:8, o mejor dicho, 1:8. Ahí habla, ¿no? De que era necesario que los discípulos esperaran para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luego sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es algo importante que nosotros debemos considerar con mucha atención, con mucha oración, porque para estar capacitados para dar el mensaje al mundo entero, necesitamos algo primordial en la preparación para recibir el Espíritu Santo. ¿Davis o André? Bueno, para mí esta lección del día domingo ha sido una bendición muy grande. El título es Por testimonio, pero necesitamos dejar en claro algo. Uno no puede dar lo que no tiene. Creo que Alex ha resaltado bien en cuanto a que necesitamos estar preparados para poder transmitir aquello que hemos recibido durante nuestra preparación. Pero esa preparación debe estar, no debe ser simplemente teórica. Por ejemplo, ya hemos leído la Gran Comisión en Mateo 28, pero aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros que ha conocido el Evangelio del Señor nunca puede dejar de ser un testigo. Pero para poder ser testigo, no somos testigos de nosotros mismos, sino de aquello que hemos recibido del Señor. Y en el caso puntual de los discípulos, la orden fue que iban a recibir el Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo iban a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda la tierra. Y quiero resaltar el otro versículo que la lección regala, porque es una responsabilidad la que tenemos, es un privilegio también, evidentemente, pero necesitamos ser muy, muy responsables frente a la comisión que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Como producto de nuestra relación con el Señor, va a ocurrir en nuestro carácter, en nuestra vida, ciertos cambios que ahora estamos como obligados a compartirlos. Y aquí dice en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Allí en esa declaración, ellos dicen que se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Producto de su comunión con Jesús, de su relacionamiento con Jesús, ellos recién podían hablar, como dice allí la Biblia, con denuedo, o sea, con elocuencia, con facilidad, porque no estaban hablando simplemente por información, sino porque ahora su vida, lo que ellos eran, testificaba casi que prácticamente lo que ellos eran. Así que esto debería estar muy claro en nuestra mente, ¿no? Así es. Em, Hay algo que me llama mucho la atención de la lección y está en Mateo 28, del versículo 18 al 20, donde se recalcan las palabras, ¿no? Todas las cosas y todos los días.
Por ejemplo, cuando habla que Jesús dice, ¿no? Les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él les dice que vayan a predicar el Evangelio, primero comienza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Él dice eso? Porque sería tal vez, tal vez muy difícil para el ser humano, de hecho yo creo imposible, poder predicar a todas las naciones. Con nuestra capacidad humana eso es imposible. Pero Él comenzó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no solamente estaba hablando de el poder que había tenido Él aquí en la tierra. Él estaba hablando del poder que Él tenía ya como recuperando su divinidad. O sea, tanto el poder que mi Padre me ha dado en el cielo y en la tierra, ese poder ahora yo se los voy a dar a ustedes. Y por tanto ustedes van a poder hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él recalca, ¿no? O sea, no es lo que ustedes van a hacer, es con el poder que yo les voy a dar. Y dice después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es algo que estaba comentando con usted antes de que comenzáramos la grabación de esta lección, porque realmente dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, acá está hablando de la palabra, las enseñanzas que Cristo dejó. Nosotros no podemos enseñar lo que nosotros no hemos aprendido y lo que no estamos guardando. Como bien decía el hermano David, ¿no? Y Alex, no podemos compartir algo que nosotros no tenemos y que no vivimos. Y dice después la promesa, ¿no? Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor dice, en esta obra yo no te voy a dejar solo. Además de que te voy a dar mi poder, yo te voy a estar acompañando en esta gran comisión que he dejado para ti. Amén. Y eso es muy importante, ¿no? Recalcamos nuevamente, no podemos compartir nada si nosotros primero no hemos recibido, no hemos vivido, no hemos experimentado esa relación con el Señor. Bien, y el día lunes viene hablando sin fuerza, pero con poder. En otras palabras, le diría sin forzar, Mm. pero con el poder de elegir. Justamente Andrea hacía énfasis que Jesús dijo, toda la potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces el Señor nos puede capacitar, nos da el poder del Espíritu Santo para dar a conocer el mensaje al mundo entero. Ahora, dices sin fuerza, sin forzar. ¿Se han dado cuenta que muchas veces cuando una persona es forzada puede aceptar, pero no lo va a hacer de corazón? Puede, puede aceptar hasta un cierto punto, puede ascendir muchas cosas, pero no es así como debemos dar el mensaje, ¿no? Hay muchas religiones que imponen muchas cosas, fuerzan muchas cosas, que debe ser así, y a veces podemos volvernos legalistas de esa manera. Pero algo interesante que me llamó la atención, el texto que menciona según Corintios 5:4, dice que el amor de Cristo, ¿no? Creo que sí es esa. El amor de Cristo, 14. sí, siglo 14. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe? Cuando Jesús dijo en una ocasión en Juan, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ese amor, lo que Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, eso va a traer, va a enternecer eh, en el corazón del hombre y va a traer hacia Cristo. Y no, y no necesariamente, o mejor dicho, no tienen que ser forzados, ¿no? De dar a conocer el mensaje, de que ellos acepten, ¿no? Tiene que ser voluntario. El amor es recíproco, como dicen, ¿no? Hay un texto que dice también que nosotros le amamos, en 1 de Juan, porque Él nos amó primero. O sea, nosotros respondemos a Dios, a ese amor, porque Él primero hizo por nosotros. Nadie nos forzó, nadie nos obligó diciendo tienes que aceptar este mensaje evangélico, tienes que aceptar las buenas nuevas. Satanás hace eso, Satanás hace coerción, él obliga, hace muchas cosas, pero Dios no.
Él nos da ese libre albedrío para que podamos aceptar el mensaje evangélico. Y ahora quiero eh, leer esta cita para que ustedes puedan leerlo, comentar mejor dicho. Jeremías 29, Ujú. algo interesante que encontré en este texto, dice, y dije, no me acordaré más de él, ¿no? Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o traté de resistirlo, pero no pude. Así fue la palabra de Dios en el corazón de Jeremías. Yo creo que también, de alguna otra manera, cuando nosotros entendemos en lo poco que nuestra capacidad puede retener, cuando en el Evangelio, cuando el amor de Dios impregna nuestro corazón, por más que queramos callar, por más que queramos Mm. resistirnos, va a salir a la luz. Pero claro, podemos rechazarlo, ¿no? Por completo. Pero si no resistimos, si nos dejamos eh, llevar por ese amor que Dios nos dio, entonces vamos a testificar también, ¿no? Y como menciona el título, con el poder del Espíritu Santo. Quisiera que ustedes también puedan comentar, Andrea. Sí. Justamente lo que has comentado me hace recordar una cita que encontré en El deseado de todas las gentes, la página 147. Dice así, habla sobre cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es el capítulo de Nicodemo. Y el párrafo dice así, su amor nos atrae a él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Es como bien comentabas, o sea, no es que nosotros tengamos que forzar a las personas, empujarlos a ir a Cristo. Es el amor de Cristo el que nos atrae a Él y el que va a atraer al pecador a Él. Si es que la persona, si es que yo no resisto esta atracción. Entonces, esto me hace también recordar algo que creo yo que es un asunto que muchas veces tal vez ha acontecido a ustedes, a mí por lo menos me ha acontecido, y entender cómo es el conducir a otros a Cristo. Porque a veces nosotros damos un estudio bíblico, le hablamos a la persona, le enseñamos la palabra de Dios. Muchas horas invertimos en eso, vamos a su casa, oramos con ella y vemos que la persona está siguiendo por un mal camino. O sea, no escucha, ¿no? Y a veces hasta nos frustramos y decimos, creo que perdí mi tiempo con esta persona. Y pensamos así, sin embargo, no deberíamos pensar así, porque no somos nosotros los que hacemos esa obra. Es el Espíritu Santo el que está trabajando allí. Y me hace acordar mucho a lo que nos enseñaron en las aulas de justificación por la fe, que de hecho aprovecho la oportunidad de enviarle saludos al pastor Ospino, si es que ve este video, y a su familia también, que él justamente nos enseñaba, el deber de ustedes, decía, es presentar a Jesús, es presentar a Cristo y el Espíritu Santo es el que le va a dar el poder a las palabras para conmover esa conciencia de la persona. Y podemos comprobar eso en en Hechos 16:14, que dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, no es lo que nosotros, o sea, nuestro deber es presentar, pero no es que nosotros debiéramos forzar, como bien mencionó Alex, ¿no? O sea, no es con fuerza humana, es con el poder que Dios nos da a través del Santo Espíritu. Amén. David. Bueno, es muy interesante el tema del día lunes. Sin fuerza, pero con poder. La lección
en la forma como está narrada este día lunes y cómo ha ido ubicando los diversos textos para confirmar lo que ella viene argumentando, me pareció muy, muy interesante. Por ejemplo, ahí aparece, ¿te has preguntado alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? La lección nos dice que fue por amor, mas necesitamos ser un poquito más específicos teniendo en cuenta que hoy en día el amor ha sido muy tristemente cambiado y lo hemos rebajado hasta el punto de creer que es un simple sentimiento y ya no un principio constante, un afecto celestial. En el libro Ministerio de Curación, en el capítulo número 3, Elena G. de White, hablando de Jesús, nos dice lo siguiente: para construir una idea y que podamos ser efectivos en la labor como testigos del Señor. O sea, nuestra comunión con Él necesita tener un fruto, no solo con nosotros, sino ser un privilegio para otra persona, de poder que la otra persona también llegue a los pies de Jesús. Y cada uno de nosotros no puede hacerlo por fuerza, tiene que ser con poder. Parecieran sinónimos, pero hay una diferencia. Y aquí, Ministerio de Curación, en el capítulo número 3, dice así, y quiero formar una idea que seguramente ya usted la tiene clara, pero sería bueno que se grabe en nuestro corazón porque se trata de expandir la verdad celestial que va a salvar corazones. Dice así: la vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. El poder de Jesús estuvo en esa comunión que él tenía con la naturaleza y con su Padre, con Dios. Luego, Elena de White sigue explicando: Jesús obró con fervor y constancia. Ahí ella dice que nunca hubo un hombre tan ocupado como él, nunca hubo alguien tan perseguido, tan azarado, como se dice. Dice que los discípulos, cuando lo miraban, parecía como que se moría Jesús. Y cuando se iba al monte, ellos decían, ya no va a volver. Pero cuando volvía de esas horas de comunión, dice que venía refrigerado, con nueva fuerza. Eso fue lo que lo mantuvo. Ahora, yo no estoy diciendo que no fue el amor, pero el amor es producto de una intimidad, de una comunión con su Padre. Por ejemplo, primero de Juan capítulo 4, y aquí la lección para nosotros, porque está muy relacionado la comunión y el amor. Y dice así, versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Amor. O sea, lo que me está diciendo es, si tú no tienes amor es porque no has tenido comunión con Dios. O sea, ahí está la clave para cada uno de nosotros. En esto se mostró el amor a Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero en el versículo 8 está como el puente que une las dos ideas, tanto la comunión como también el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Allí vamos nosotros a ser efectivos en dar el buen testimonio que este mundo precisa recibir. Ahora, el día siguiente, martes, menciona consejos para combatir a Jesús. Yo creo que la palabra de Dios es clara a mencionar muchas maneras de compartir de Jesús a las personas. Incluso la mensajera del Señor habla los métodos, ¿no? El método de Cristo, de cómo nosotros podemos compartir esas buenas nuevas a las demás personas, ¿no? La cita dice que Jesús buscaba como quien quería hacerles el bien, se ganaba su amistad. Bueno, una cosa más que me olvidé. Luego dice, compartía el mensaje y luego decía, siga, ¿no? Yo creo que ese es el método efectivo
el método de Jesús, ¿no? Él siempre estaba interesado por las personas. ¿Cómo podía ayudar a esa persona? Él está al oriente, está mal de salud, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarle? No es que él iba directamente a predicar el evangelio. Eh, bueno, aunque algunas veces se hizo, porque ya el Espíritu Santo había hecho trabajo en esas personas, pero siempre Jesús estaba interesado, ¿cómo podía ayudar primeramente a esa persona? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que él necesita? Y después, cuando la persona abría su corazón, es que Jesús compartía las buenas nuevas de salvación a esa persona. Quizá podemos recalcar eh, algunos consejos extras en nuestro día a día, en nuestro ámbito que vivimos, ya sea, ¿no?, a los que nos están oyendo o viendo por este medio, en trabajo, en el microbús, en el tren, en el avión, en un lugar donde uno va. ¿Cómo podemos compartir el mensaje? ¿Qué consejos nos da la palabra de Dios? Podemos dejar de contar algunos consejos al público oyente que nos ve. Bueno, yo simplemente diría una cosa. Este mensaje, este evangelio, no es mío, ni tampoco de ustedes, ni de ninguno de los que nos están mirando. Es el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y este evangelio, si se recibe, vamos a ser salvos para vida eterna. Pero si se rechaza, va a ocurrir todo lo contrario, muerte eterna. Eso significa que darlo y transmitirlo es muy importante, porque de rechazarlo o de recibirlo depende la vida eterna de la persona. Así que necesitamos tener mucho, mucho cuidado, colocarnos guantes y pinzas, luvas, como dicen en portugués, porque lo que estamos ofreciendo o lo que vamos a brindar va a marcar mucho la diferencia en una persona. Así que yo necesito estar primeramente lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de la persona y la persona lo pueda recibir, porque si lo rechazo se va a perder. Mucha responsabilidad. O sea, no puedo ser muy deportivo y decir, no, o sea, yo lo voy a decir y si lo acepta, bien. No, no. Estamos hablando que la persona se puede perder. O sea que yo necesito hacerlo de tal manera que pueda ser lo más efectivo posible. Y la lección nos regala Primera de Pedro 3 8 al 15. O sea, no es a mi manera, no es, es a la manera de Dios. Y Dios, solamente quiero resaltar unas cosas aquí. La, la cita está desde el verso 8 hasta el 15 de Primera de Pedro capítulo 3. Dice ahí, sed todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, bendiciendo. Acá más adelante dice, refrene su lengua del mal, sus labios de dar engaño, apártese del mal, sigue el bien, busca la paz, síguela, y así sucesivamente. Son consejos que queda como tarea para nuestros amigos, porque quiero sí resaltar, porque mi evangelio va a determinar la salvación o la perdición de una persona. Cuando digo mi evangelio, lo que yo voy a transmitir, ¿no? Porque se entiende que el evangelio es de Dios. Así que no solamente hemos recibido ese evangelio, sino que también se nos enseña cómo ser efectivos al momento de transmitirlo. Amén. Muy buen comentario, Andrea. Creo que en esta ocasión voy a tocar algunos puntos importantes. Em, Se podría dar muchos consejos que van a sonar tal vez un poco repetitivos, pero los voy a poner como ejemplos, ¿no? Porque cuando uno dice consejos para compartir el evangelio, siempre nos dicen, coloca un folleto siempre en tu bolso, repártelo a alguna persona que esté por ahí cerca cuando estés en el bus o en el trabajo, cosas así, ¿no? Regala algún libro. Pero tal vez vamos a repetir la idea principal que con la que iniciamos la lección, y es el tema de la relación con Dios.
Yo quiero enfatizar mucho en eso porque realmente creo que podemos ver en la Biblia que no hay ninguna persona que cuando recibió el mensaje, el evangelio de Cristo, haya podido quedar en silencio. Y un ejemplo muy claro de eso es la mujer samaritana, que encontramos su historia en Juan 4, y vemos que ella apenas le fue revelado que Jesús era el Mesías, ella fue corriendo y le dijo a todos, ¿no? O sea, se olvidó de su reputación, de sus miedos, y solo quería anunciar lo que ella había encontrado, que era la salvación en Cristo. Y ya dejando ese ejemplo, quisiera compartir una cita que está en el discurso maestro de Jesucristo en la página 37. Dice, si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Y si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Y la otra cita que está en Revion Herald, 22 de agosto, dice así: la gracia de Dios no permanecerá mucho tiempo en el alma de aquel que, habiendo tenido grandes privilegios y oportunidades, permanece en silencio. Tal persona descubrirá pronto que no tiene nada que contar. Es decir, que en la medida que nosotros nos vayamos llenando de lo que el Señor nos va mostrando a través de su palabra y la experiencia personal que vamos teniendo con Él, va a ser imposible que no compartamos eso con los demás, va a ser como un resultado. Y aquí es donde también la naturaleza nos da esa lección, porque la naturaleza, si uno comienza a observar, eh, recibe para dar. El pajarito come de la planta y después el pajarito muere o sirve de alimento para otro animal, y si muere sirve para, en este caso, los hongos o todo lo que está viviendo en la tierra que van a descomponer a ese animal. O sea, la naturaleza tiene un ciclo donde recibe para dar, y nosotros también tenemos que ver que hay un principio en lo que Dios nos enseña en la naturaleza, que Él nos va a dar para darlo a otros. Amén. Ahora, el siguiente día, que sería el miércoles, habla de un hijo errante. En otras palabras, una persona que ha conocido el mensaje evangélico, que ha tenido de pronto cierta experiencia en la medida que haya conocido a Jesús, ¿no? Pero se alejó en un punto. Y acá la lección dice, por ejemplo, muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha dejado del Señor, a pesar del hogar sólido y espiritual en el que creció. Yo creo que los que nos están viendo pueden eh, ver esa situación en muchos hogares, en muchas familias, ¿sí? Hijos que han crecido, perdón, que han crecido en el seno adventista, han sido educados en el temor del Señor, pero crecieron y por las cosas del mundo, por la atracción de las cosas, se alejaron del Señor. Y la lección da un ejemplo claro de Efraín, dice que es un nombre dado a Israel, el reino del norte. Y el libro de Oseas es una historia que a mí me impresiona bastante, del amor de Dios hacia su pueblo, a pesar de que ese pueblo se corrompió. En una ocasión, en Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, déjalo. Porque perdón, Efraín practicaba fraude, infidelidad, se mezclaba con las demás naciones, confió en alianzas humanas, se endureció su corazón y no volvió a Dios. Si uno leyera hasta esa ocasión, entonces uno puede decir, no, Dios desechó al pueblo o al reino del norte, desechó. Pero vemos más adelante eh, que habla en Jeremías 31, 18, 19, y de hecho la lección dice, en lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza. Uno puede encontrar, incluso en el mismo libro de Oseas, que Dios, a pesar de haber dicho eso, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Más adelante Dios sigue llamando a Efraín, al reino del norte, ¿no?
Efraín, como vuelvo a recalco, Efraín representa alrededor del norte de Israel. Sigue llamando, sigue enviando a sus profetas, vuélvete a mí, ¿no? Uno puede ver, recalco nuevamente, el gran amor de Dios para con sus hijos descarriados, para con sus hijos que se apartaron de la fe, para con sus hijos que una vez tuvieron una experiencia, pero olvidaron su primer amor. ¿Cómo es ese Dios? ¿Qué Dios tenemos que, a pesar de haber rechazado, Él sigue llamándolo? Y al final, Efraín confiesa sus pecados con un corazón quebrantado, arrepentimiento genuino, reconoce su error y fue corregido y se vuelve a Dios. Si vemos eh, en la historia, ¿no?, de la Biblia, pero incluso cuando Oseas cita, ¿no?, la historia mejor dicho, Oseas, en los primeros capítulos menciona, ¿no?, de Gomer. Ahí podemos ver también una expresión de amor de Dios hacia su pueblo. Oseas amando a una mujer que antes había sido fiel a él, pero se había apartado de él. Al igual que Efraín, yo veo que esos dos personajes son una representación, se puede decir, como una enseñanza, ¿no?, para nosotros hoy en día. Los hijos se apartan, el pueblo de Dios se aparta de sus leyes, de lo que Dios ha dicho, pero Dios no se queda quieto, como un padre amante llamando a su hijo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, oh Jacob, que yo te redimo. Nuestro Dios, quisiera que ustedes también puedan comentar, ¿no?, acerca de ese Dios que no se da por vencido, que Él llama hasta el último momento. La única manera de que nosotros podamos perdernos es decir, Señor, no quiero saber más nada de ti, déjame más. Y eso sería el pecado contra el Espíritu Santo. Eh, David o Andrea, ahí libre para comentar. Bueno, muy llena de esperanza esta lección del día miércoles. Creo que está muy unida también al día jueves. Siempre recordemos, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Normalmente el ser humano pierde muy rápido las esperanzas y juzga por lo que sus ojos mortales tienen delante de su presencia. Mas gracias al Señor, pues nosotros no somos Dios. Nuestro Dios es el que está en el cielo y Él es el que tiene misericordia y amor hacia cada uno de nosotros. Quizás esté hablando a alguien que ha caminado en los caminos del Señor y hoy no se encuentra ya en el Evangelio. Quizás estas palabras son para ti, porque el profeta Oseas es muy, muy claro cuando empieza a describir el estado espiritual de Efraín. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, dice Oseas 4:17. El capítulo 7 no lo voy a leer, simplemente voy a resaltar algunos detalles. Versículo 4 del capítulo 7, todos ellos son adúlteros. Versículo 7, todos ellos arden como un horno, no hay entre ellos quien a mí clame. Versículo 13, ay de ellos porque se apartaron de mí. Versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón. Versículo 15, aunque yo les enseñé y fortalecí, sus brazos contra mí pensaron mal. Versículo 16, no volvieron, pero no al Altísimo. Rebeldía, rebeldía y rebeldía. Más, el profeta Jeremías hablando ya habla totalmente diferente. Hay una diferencia casi de 100 años entre Oseas y Jeremías. Casi de 100 años. Primero fue Oseas. El Señor nunca pierde la esperanza. Cuando vamos a Jeremías, el capítulo 31, vemos que el Señor ya habla con esperanza. Yo le digo, y me digo a mí mismo también, porque quien piense estar firme, mire que no caiga. Sí. Dios siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre nos está esperando
porque Él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Quiero terminar mi comentario regalándote un versículo que aparece en el libro de Ezequiel. Olvida todo lo que el enemigo a veces susurra a los oídos, pero recuerda este versículo porque es Dios quien lo está diciendo. Dice así, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Que el Señor pueda hablarte al corazón. Es un hijo errante. No está hablando de un desiderado, no, hijo errante. Pero tiene la esperanza de volver a su Dios y su Dios tiene ese poder de restaurar. Ojalá que aprendamos, porque estamos hablando de compartirlo y es muy importante para compartir el Evangelio tener a Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. Em, Creo que voy a complementar la idea que el hermano David acaba de mencionar. Y es muy cierto porque, por ejemplo, cuando uno lee el versículo en Oseas, que dice, ¿no? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y si uno solamente lee eso, uno podría pensar, o sea que si yo peco contra Dios y me alejo de Él me deja así, como a mi suerte, ¿no? Y se podría malinterpretar esa expresión. Más es importante cuando uno entiende todo el contexto, porque después en la siguiente pregunta, mejor dicho, en el siguiente día también se va reafirmando la idea de que el Señor desea rescatar a todos. Y en ese sentido, cuando dice déjalo, no es que Dios quiera dejarte, no es que Dios quiera dejarme, es que somos nosotros los que no queremos escuchar sus consejos, no queremos escucharlo a Él, que todos los días nos hace la invitación. Y es importante entender eso, ¿saben? Porque cuando uno no comprende el carácter de Dios, uno va a compartir un evangelio o va a compartir a un Dios no comprendiendo cómo es Él realmente. Y ahí tenemos un problema porque muchas veces escuchamos que dicen, ¿no? Las personas, no, yo no creo en Dios, no voy a aceptar un Dios que quiere que si yo no le obedezco me voy a ir al infierno. Como dicen, arrepiéntete porque si no te vas al infierno, tienes que aceptar a Cristo para no irte al infierno. Pero ¿es eso el Evangelio? Cristo vino a liberarnos del pecado, vino a ofrecerte libertad a ti, a mí, para que esta naturaleza humana corrompida que tenemos ya no nos domine más. O sea, Él vino a ofrecer libertad. Cuando entendemos, comprendemos cómo es Dios, podemos entonces realmente compartirlo con los demás y poder ayudarle a Dios en algún sentido, ¿no? A rescatar a aquel que está descarriado. Porque muchas de esas personas posiblemente estén perdidas porque, en lo personal, yo digo, para mí, porque he dado un mal concepto de Dios a los demás, porque yo misma no entendía cómo era Dios. Por eso es la urgencia, yo creo, de esta lección, como dicen, una relación con Dios, entender y conocer a ese Dios amoroso que quiere rescatar y que va a hacer, va a agotar hasta las últimas instancias posibles, va a agotar todos los recursos para la salvación de todo aquel que acepta su amor. Amén. Terminando con este día, la lección de jueves, rápidamente habla de recuperar, ¿no? O yo los haré volver. Y algo interesante que dice, todos hemos tenido un momento de debilidad, vacilación, infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo recuperarse una relación estable con Él? Y Zacarías 10, que la lección cita, es muy interesante y de hecho yo lo puedo relacionar eh,
o mejor dicho, me recuerda a lo que dice Apocalipsis 18:1. Vamos a leer Zacarías 10, solo el versículo 1. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Claro, en el contexto se aplica a otro punto, pero podemos dar una aplicación. Y saben, Dios promete bendecir a su pueblo. Él nos invita a pedir la lluvia tardía, promete fortalecer y salvarnos, reunir a los dispersos. De hecho, todo Zacarías 10 habla de eso. Y hacer en que anden en su nombre con vigor renovado. Hacer que nosotros, que esas personas que de pronto nos hemos apartado, Dios nos quiere traer de vuelta. Dios, como el título dice, recuperarnos. Nos quiere hacer volver. Es el mensaje en la Biblia, el llamado del arrepentimiento a cada uno de nosotros. Vuélvete a mí. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuélvete a mí, yo te redimí, Jacob. Ese llamado del Señor nos hace a cada uno de nosotros. Tenemos una misión que hacer, y mencionamos y recalco, es prepararnos, ¿sí? Y si nos hemos alejado del Señor, nos está llamando. Está en nosotros si respondemos a ese llamado, Ujú. si aceptamos el mensaje de invitación que Él nos hace. Y que el Señor nos pueda eh, seguir llamando con ese gran amor que ha estado haciendo hasta esta hora. Pero no demoremos en responder a esa invitación que el Señor nos hace. Alístate y prepárate para encontrarte con tu Señor. Y algunos comentarios de pronto de este día, porque viene muy relacionado con el día anterior, ya para cerrar. Como ya lo mencionó Alex, tiene mucha relación con el día de ayer, o sea, con el día miércoles. Sigue enseñándonos cómo abordar a alguien que quizás no está donde nosotros quisiéramos que esté. Quiero leer simplemente Lucas 22, versículos 31 y 32, que la lección lo menciona. Ya Alex mencionó un poquito de Zacarías 10. Dice así, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ese debería ser el corazón de cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de mantener y tener una comunión con Cristo. Un corazón tan amplio que tenga la capacidad de no ver lo que a veces está delante de nuestros ojos, sino ver como Jesús lo que la persona puede llegar a ser cuando sea cubierta por la gracia de Jesús. Y aquí la lección regala un párrafo que dice, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante Bien. y amable. Amén. Una mirada de Jesús, una mirada de Jesús. En el momento en que Pedro estaba maldiciéndolo a Jesús, una mirada con amor, con ternura, con misericordia, fue suficiente para tocar el corazón de Simón, que lo llevó hasta el huerto de las olivas a llorar arrepentido por lo que había hecho. Jesús dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Que seamos así también cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo quisiera tal vez terminar con una cita que encontré en el discurso maestro de Jesucristo. Y dice así, sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos dar a nuestros prójimos lo que nosotros mismos no poseemos. La influencia que ejercemos
para bendecir y elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a Cristo que nosotros mismos tenemos. Si no prestamos un servicio verdadero y no tenemos amor sincero, ni hay realidad en nuestra experiencia, tampoco tendremos poder para ayudar. Yo creo que la cita deja muy en claro, ¿no?, lo que hemos estado comentando en el estudio de esta semana. Y dice, el primer requisito para llegar a ser un testigo de Cristo es haber tenido una experiencia personal con Él. Nadie será impresionado con el testimonio de un cristiano que no puede decir lo que Cristo hizo por él, por mí, por ti, cada uno. Eso yo creo que resume en general la esencia de esta lección. Compartir lo que hemos recibido, lo que hemos visto y hemos oído. Amén. Y agradecemos al público por acompañarnos hasta esta hora. Esperamos que esta lección haya sido de mucha bendición. Para nosotros ha sido de mucha bendición. Agradecemos al público en general por acompañarnos hasta esta hora. Agradecemos también a los que nos han acompañado. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. David, gracias por acompañarnos como siempre. Y esta lección ha sido de mucha bendición. Si usted se sintió muy animado, motivado por el estudio de la palabra de Dios, invitamos a que puedas compartir, dejar tu like, dejar tus comentarios. Y también desde donde nos estás viendo quisiéramos saber y orar por ustedes. Vamos a terminar con una oración nuestro estudio. ¿Amén? Andrea, por favor, ¿nos puede enviar alguna oración? Amén. Querido Dios, amado Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de poder estudiar esta lección, Señor. Sabemos que tú, Padre, nos has dejado la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Mas no nos has dejado desprovistos, Señor, para poder cumplir esta misión, porque has prometido que todo el poder a través de tu Santo Espíritu nos sería dado. Que podamos, Señor, acudir a ti en busca de ese poder, en busca de ese Espíritu que nos va a dar esa capacidad, Señor, de compartir a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas primeramente. Que ese Jesús que vino a este mundo prometió, Señor, la restauración del ser humano en todo, en cuerpo, mente y espíritu. Que esa transformación pueda ser hecha primeramente en nosotros y que de esa manera podamos compartir lo que Él hizo en nuestras vidas y de ese gran amor que Él tuvo, Señor, de venir a este mundo a rescatarnos, pueda también quebrantar nuestro corazón, hacernos nuevas criaturas y pueda también, Señor, transformar a aquellos que nos rodean, a nuestros seres queridos, Señor. Que podamos tener un corazón lleno, Señor, de ti y que ese amor pueda ser tan grande que pueda rebalsar y no podamos guardar silencio de lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Gracias te damos y bendice a cada uno de los que han estado oyendo este mensaje y que podamos tener nuevamente la oportunidad de estar aquí, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Avispa. IAG, juntos avançaremos.